Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Orozco Mouret. Soy ingeniero industrial de profesión, pero últimamente me he dedicado mucho a clavarme en lo que es la sustentabilidad, el Acuerdo de París, el cambio climático y todo lo que tiene que ver con hacer un mundo mejor, un mundo más verde, un mundo más en armonía con la naturaleza. Hoy vamos a hablar el tema de las energías renovables y sustentables. ¿Por qué? Bueno, esto es muy importante porque la emergencia climática está haciendo que ahora más que nunca sea indispensable que revisemos nuestras acciones y nuestro alcance para reducir nuestro impacto medioambiental. Una de las acciones que podemos tomar tanto personas como empresas es utilizar precisamente las energías renovables en lugar de lo que son los combustibles fósiles, que tanto daño hacen al ambiente. Se denominan energías renovables a todas las energías que se obtienen a partir de fuentes inagotables de energía. ¿Pero qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otras. A partir de la energía es que tenemos también la energía eléctrica o la energía de combustión, la de calor, que es la que conocemos todos en el transporte. Si hablamos de las energías renovables, son las que se obtienen a partir de fuentes de energía naturales, virtualmente inagotables y que además son limpias y prácticamente libres de emisiones. No emiten gases contaminantes de efecto invernadero y reducen la dependencia a los combustibles fósiles. Las energías renovables son muy importantes porque son la vía hacia la verdadera soberanía energética de los países. En el caso de México, podríamos satisfacer nuestras necesidades energéticas solamente a partir de las energías renovables, sin depender de materias primas como el petróleo, el gas y otros combustibles fósiles que normalmente importamos de otros países para satisfacer las necesidades del país. En cambio, las energías renovables, lo único que necesitan es una inversión en infraestructura para aprovecharlas. Las energías renovables están ahí, a nuestro alcance, en nuestro territorio y a nuestra disposición, como lo es el viento, el sol, el agua y muchas otras más. Se las voy a ir presentando cada una y les voy a explicando qué son y cómo funcionan y cómo podemos utilizarlas para nuestro beneficio y el del planeta. Lo mejor de todo de las energías renovables es que contaminan muchísimo menos o prácticamente nada, logrando así la descarbonización de los países para cumplir con los objetivos 2030. Además, las energías renovables son súper accesibles para lugares rurales o personas que no tienen acceso a la infraestructura de las ciudades. Pero, ¿por qué es tan importante la energía renovable? Bueno, pues la salud y la supervivencia de la humanidad y el planeta dependen de la manera en que produzcamos la energía. Es fundamental tener un sistema que sea fiable, al alcance de todos y descarbonizado. Las energías renovables permiten ahorrar recursos naturales, combatir el cambio climático al no generar gases invernaderos y disminuyen la contaminación y los residuos. Además, permiten la accesibilidad a los pueblos rurales, seguridad para personas y el medio ambiente, disminuir los costos al público y alcanzar la soberanía energética de México y satisfacer necesidades de energía localmente. Empecemos por la primera. Seguramente todo mundo la conoce. Saben, de niños jugábamos con estos, son los reguiletes. ¿Y en qué se relaciona un reguilete con la energía? Bueno, pues el viento es la energía eólica. La energía eólica es la energía renovable que se obtiene a partir del viento. ¿Y cómo funciona? Bueno, la energía cinética que produce el viento
se convierte en electricidad cuando un aerogenerador parecido a este reguilete, nada más que en proporciones gigantescas, gira como si fuera un molino y envía la energía de rotación a un generador eléctrico compacto compuesto por imanes que al rotar producen voltaje eléctrico. Entonces tenemos el viento sopla, gira las aspas de este ventilador gigante que hacen mover el generador eléctrico, lo hacen rotar. La electricidad producida se envía a una subestación distribuyéndola así a los usuarios finales. Podrán imaginarse cientos o miles de estos aerogeneradores ubicados en ciertos territorios especiales en donde todos en conjunto envían su energía a un distribuidor y de ahí hacia los usuarios finales. ¿Para qué? Para que gocemos de electricidad en nuestro hogar, en la industria y en todas las ciudades. En México hay 14 estados que ya cuentan con aerogeneradores y la energía eólica y representan una inversión de 11,000 millones de dólares, de la cual tan solo el 18% fue en el 2019 y sigue creciendo. Para la energía eólica existen muchísimo más ventajas que desventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, pues principalmente la energía del viento es inagotable, porque siempre que esté el viento soplando, vamos a tener disponibilidad de la energía del viento. Requiere poco espacio. El aerogenerador, aunque son grandes, requieren poco espacio dentro del territorio. Principalmente, lo mejor de todo es que no contamina, no emite ningún tipo de emisión y además es una energía de bajo costo. Es compatible además con otras actividades. Por ejemplo, podemos tener aerogeneradores distribuidos en un campo agrícola sin causar daños a la actividad agrícola y al mismo tiempo proveyendo de energía a las localidades. Tenemos ciertas desventajas con los aerogeneradores. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, a veces el viento no sopla. Entonces, cuando el viento no sopla, el aerogenerador pues no va a girar y no producirá energía. Por lo tanto, se considera una energía intermitente. Desgraciadamente, esta energía no es almacenable, sino que en función de que el aerogenerador rota, se va distribuyendo la energía eléctrica. Otra desventaja es el impacto al paisaje y creo que esta es la que más preocupa a las personas. No todo mundo querrá tener aerogeneradores a la puerta de su casa. Una, porque visualmente pues no son tan agradables y dos, porque pueden producir cierto ruido al rotar. La que en particularmente a mí no me agrada tanto es que puede ser perjudicial para las aves. Pues claro, si las aves van volando y se atraviesan con un obstáculo que gira, pues pueden chocar y desgraciadamente perder la vida. Por eso es muy importante pensar en la ubicación ideal para los aerogeneradores y tener energía eólica. No cualquier lugar del planeta puede ser utilizado para poner aerogeneradores. Tenemos que considerar que sea un lugar en donde geográficamente y el clima lo permitan. Es decir, tiene que ser un lugar donde los vientos promedios sean arriba de 10 km por hora para que el aerogenerador pueda funcionar continuamente. 2, tiene que ser un área donde la biodiversidad no sea afectada. Por ejemplo, que no existan rutas de migración de animales que vuelan, como son los murciélagos, mariposas o precisamente las aves. Si uno cumple con esto, entonces puede aprovechar la energía eólica de manera adecuada, segura y sobre todo limpia. La energía eólica conviene mucho y conviene a todos los países. Es tan de bajo costo y de una inversión mínima que ya el mayor productor de energía eólica en el mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, China, India
y España. En América Latina, el mayor productor es Brasil. Y en México, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, conocida como la AMDEE, informó que la energía eólica en nuestro país repuntó 26% en su capacidad instalada en el 2019, con respecto al año anterior, es decir, al 2018. Como podemos ver, la energía eólica sigue en aumento, en aumento y en aumento. Nuestra segunda energía renovable es la energía solar. ¿Qué es la energía solar? Pues muy fácil. El sol brilla, sus rayos llegan directamente hacia la superficie de la Tierra. El sol emite luz, calor y radiación electromagnética, la cual se capta a través de paneles especiales que contienen células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, los cuales transforman la energía en energía térmica, que es la de la temperatura, o en fotovoltaica, que es la de la luz. Existen tres tipos de plantas solares. La primera es la térmica. La planta termosolar produce calor, el cual se transforma en energía mecánica y esta, a su vez, en energía eléctrica. O a nivel doméstico, si se utiliza a nivel doméstico, cuando en tu casa tienes un panel solar, pues la energía térmica se utiliza muchas veces para... A nivel doméstico, la energía térmica se utiliza para calentar el agua a través de paneles solares que se ubican en nuestras azoteas. Se puede almacenar y regular su producción. La segunda es la fotovoltaica. La energía fotovoltaica funciona a partir de la radiación solar. No produce calor, por lo cual no se puede almacenar. Pero el excedente de la energía fotovoltaica puede verterse de regreso a la red de consumo. Es decir, si yo tengo paneles fotovoltaicos en mi casa y al producir energía eléctrica a través del sol, van a proveer de energía al sistema eléctrico de mi casa. Si en este sistema eléctrico de mi hogar hay un excedente de electricidad, yo puedo devolver ese excedente de electricidad al sistema eléctrico de la ciudad para que pueda ser aprovechado en otros lados. Inclusive este sistema puede producir ahorros de electricidad en mi casa, en mi factura. Podría yo inclusive cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad por devolverle yo electricidad al sistema. Ahora, la tercera forma de energía solar es la pasiva. La energía pasiva no tenemos que hacer nada. Simplemente no necesita de mecanismos y se puede aprovechar a través del diseño y la arquitectura bioclimática. Es decir, construir nuestras edificaciones, edificios y casas de tal manera que aprovechemos la energía solar para crear climas y acondicionar la energía que circula dentro de un edificio. La energía solar crece y crece y crece su disponibilidad cada año en el mundo. En México contamos con el Parque Fotovoltaico Santiago en San Luis Potosí. Cuenta con 756 hectáreas y es el más grande del mundo. Produce 170 megavatios. ¿Y cuántos son 170 megavatios? Pues bueno, son suficientes para abastecer 138,000 hogares durante todo un año. Increíble que México contenga este récord con la planta de energía solar más grande del mundo, ¿o no? La energía solar tiene muchísimas ventajas. Para empezar, es inagotable, no contamina, es de muy bajo costo, inclusive produce ahorros en los hogares y en el caso de la energía solar térmica, esta es almacenable para poder regular su redistribución. La energía solar, sobre todo, produce la autosuficiencia. Podemos llevar la energía solar a cualquier pueblo en cualquier lugar del mundo, inclusive
a las zonas más inhóspitas o más alejadas de la civilización. Tan solo hay que llevar un panel solar, colocarlo en la casa o a disposición de las comunidades rurales para que sin necesidad de infraestructura tengan ellos electricidad en casa. Ahora, como bien mencionaba, otra de las ventajas es que el excedente es aprovechable, porque el excedente lo puedo reingresar al sistema para que muchos otros se beneficien de él. Otra ventaja es que es muy fácil de producir. Tan solo necesito de estos paneles solares apuntados en dirección del sol para que se conecten e instantáneamente produzcan la energía eléctrica. ¿Qué desventajas tiene la energía solar? ¿Qué desventajas tiene la energía solar? Bueno, pues una muy importante es que al construir plantas de energía solar en grandes extensiones, pues tienen un impacto al paisaje. Con esto también tienen un impacto al ecosistema, aunque normalmente se busca que el lugar donde va a ser construida una planta solar sea un lugar donde no se afecte a la biodiversidad y donde brille mucho el sol. Por ejemplo, los desiertos o zonas donde prácticamente no hay árboles. Otra desventaja de la energía solar es que las celdas fotovoltaicas cuentan con una vida útil de 20 a 30 años. Afortunadamente, la tecnología avanza y cada vez se amplía esta vida útil a más años. ¿Por qué es una desventaja? Porque si mi fotocelda deja de funcionar, yo tengo que removerla y sustituirla por otra. Y esto de alguna manera causa residuos. Pero esos residuos no se comparan en nada con los gases invernaderos de los combustibles fósiles, que además perjudican a nuestra atmósfera y producen lo que es el calentamiento global. La energía solar también es muy buena opción. Esto que tengo aquí es agua, es el elemento vital. ¿Y qué hace el agua cuando se mueve? El agua es energía potencial. Esta diferencia de altura crea un movimiento en el agua, un movimiento el cual se traduce en energía y que puede ser aprovechado por nuestras tecnologías. Justo estoy hablando de la energía hidráulica o hidroeléctrica, también conocida como energía hídrica. ¿Y qué es la energía hídrica? Bueno, pues muy fácil. Es la energía renovable de alto rendimiento, energético y que se obtiene al aprovechar la energía potencial y cinética del agua en movimiento. ¿Y cómo funciona la energía hídrica o hidroeléctrica? Bueno, se obtiene cuando el agua modulada por las compuertas de una presa en un río cae de cierta altura pasando a través de las aspas de las turbinas, haciéndolas girar. A su vez, las turbinas están conectadas a un alternador. Este alternador permite que se genere electricidad. Su desarrollo requiere construir presas y la instalación de equipamiento para generar electricidad y así poder distribuirla a las ciudades. Las presas, al mismo tiempo, se pueden aprovechar para almacenar agua para consumo agrícola o humano. ¿Y cuáles son las ventajas de la energía hídrica? Bueno, la energía hidroeléctrica es altamente rentable. Prácticamente no tiene desperdicio energético, pues se aprovecha toda ella en el sistema. La energía hídrica es de muy bajo mantenimiento. Además, es limpia y sin emisiones de gases invernaderos. La energía hídrica también es de muy bajo costo al público. ¿Qué desventajas tiene la energía hidráulica? Bueno, pues no hay ríos en todos lados y no en todos lados se puede construir una presa. Además, la inversión inicial es muy elevada. Imagínate que tienes que construir una presa con unos muros gigantescos en donde existan estas turbinas gigantescas. Tenemos muchos ejemplos de energía hídrica alrededor del mundo y la más famosa es Hoover Dam en el Cañón del Colorado, en Arizona, en Estados Unidos. Otra desventaja de la energía hídrica es que
altera la naturaleza del cauce de un río, porque al construir una presa, el agua comienza a acumularse y deja de fluir río abajo. No cualquier río puede no cualquier río puede aprovecharse para energía hidroeléctrica. También se tiene que aprovechar la geografía del lugar. Es decir, tiene que haber ciertas alturas, ciertos cerros en los cañones del río para ahí poder construir una presa y que el agua se acumule y así aprovechar la energía hidráulica. Esas tres son las energías renovables más comunes y más antiguas. Pero a continuación les voy a hablar de la energía de biomasa o biogás. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es materia orgánica utilizada para crear biogás. Es una energía alternativa vinculada al gas y a la energía eléctrica, que además es reciclable. ¿Y cómo funciona la biomasa o el biogás? Pues todo aquello que provenga de organismos vivos se le considera biomasa. La biomasa se obtiene de residuos de origen animal o vegetal. Por ejemplo, leña, ramas, estiércol, aguas negras o basura inorgánica, entre muchos otros ejemplos. Todos estos, al descomponerse en un ambiente desprovisto de oxígeno, emiten principalmente dióxido de carbono y metano. Estos gases, esta acumulación de gases, es a la que le llamamos biogás. El biogás se utiliza como combustible que se aplica para generar electricidad o energía térmica para usos domésticos e industriales. Imagínate tener una fosa séptica en donde los gases emitidos por nuestros residuos orgánicos sean acumulados y aprovechados para encender nuestra estufa o para encender nuestro calentador de agua. Estamos reciclando. Una planta de biogás funciona de la siguiente manera. Tenemos el abono orgánico o la masa de origen orgánico, la cual se coloca dentro de una bóveda o cápsula de descomposición. En este tanque, mientras se va fermentando y descomponiendo, se va digiriendo a través de bacterias y otros microorganismos que generan el gas. Este gas, al elevarse, se conduce a través de tuberías hacia donde queremos utilizarlo. Se puede utilizar en una planta de electricidad quemando este gas para hacer girar nuestros alternadores, o se puede aprovechar en nuestro domicilio para encender nuestros calentadores y calentar el agua. ¿Qué ventajas tiene la biomasa y el biogás? Bueno, pues contribuye a reciclar y aprovechar nuestros desechos orgánicos. El biocombustible no emite dióxido de azufre, el causante de la lluvia ácida y de la contaminación atmosférica. Otra ventaja es que garantiza el suministro de gas o electricidad a las zonas rurales producido por ellos mismos. Imagínate un rancho que pueda aprovechar todos sus desechos orgánicos, tanto de sus vacas como de sus cerdos como de sus gallinas, así como de sus desechos agrícolas o de sus cultivos, introduciéndolos en una cámara que genere biogás y al mismo tiempo utilizarlo para la energía de su mismo rancho. ¡Qué increíble!, ¿no? Otra de las ventajas es que, a diferencia de la energía solar o la energía eólica, no está condicionada ni al clima ni al día y la noche. La desventaja del biogás es que cuando la biomasa proviene de leña, pues provoca la deforestación. Por lo tanto, es recomendable que para generar biogás, la biomasa no provenga de árboles o sea producto de la deforestación. Eso es muy importante porque estaríamos acabando con nuestros bosques y nuestros ecosistemas que nos ayudan a absorber todo el carbón de la atmósfera. La energía geotérmica proviene desde el centro de la Tierra. Toda esa magma que sale a través de los volcanes y de los geysers es a lo que llamamos la geotermia. Ciertos lugares de nuestro planeta producen geotermia y nosotros podemos aprovecharla con nuestras tecnologías. La energía geotérmica es incuantificable. ¿Qué quiere decir esto?
que no podemos medirla, ya que proviene de un abastecimiento que no se acaba. El calor proveniente del interior de la Tierra se manifiesta de forma natural mediante fuentes termales, geysers o volcanes. Este tipo de centrales geotérmicas se localizan sobre los yacimientos geotérmicos que están distribuidos en nuestro planeta. El vapor geotérmico y el agua geotérmica se extraen a través de unos pozos productores. Una vez en la superficie, se separan. El vapor pasa a una central generadora, mientras que el agua se vuelve a inyectar al subsuelo. La fuerza del vapor ya seco activa las turbinas que están conectadas a un generador, produciendo así electricidad. Después el vapor se condensa y, una vez más, vuelve al suelo, donde se somete a un proceso de reciclaje, lo que le permite volver a calentarse y así estar en un ciclo continuo de energía geotérmica, de vapor que mueve el generador que produce electricidad. En México tenemos energía geotérmica. Una de nuestras centrales geotérmicas está ubicada en Cerro Prieto, Baja California Sur. Además, México tiene altísimo potencial en energía geotérmica. La zona del eje volcánico transversal en el centro del país, donde están ubicados todos nuestros volcanes, tenemos un alto potencial que se puede aprovechar. De hecho, se habla de proyectos visionarios en donde se podría aprovechar la energía del Popocatépetl para alimentar las ciudades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. ¿Qué ventajas tiene la energía geotérmica? Es altamente rentable, es reciclable al 100%, es limpia y de cero emisiones y de bajo costo al público. La desventaja de la energía geotérmica es que, implica una inversión inicial muy elevada, ya que precisa de tecnologías de punta que puedan aprovechar en un sistema cerrado esta energía. Otra de las desventajas de la geotermia es que está limitada a lugares con yacimientos geotérmicos. Como pueden ver, México tiene un alto potencial en energías renovables. Tenemos ríos, tenemos cañones para aprovechar la energía hidráulica. Somos un país en donde el sol brilla todo el tiempo. Tenemos zonas donde hace mucho viento y podemos aprovechar la energía eólica. También somos afortunados de tener la presencia de volcanes y yacimientos geotérmicos. Tenemos la energía maremotriz. Como su nombre lo dice, es la energía que aprovecha la fuerza generada por las mareas de nuestros océanos. ¿Para qué? Para producir electricidad. ¿Y cómo funciona la energía maremotriz? Se necesitan de grandes desniveles de marea para producirse. Lo que ocurre en muy pocos lugares del planeta. La energía maremotriz se obtiene mediante 3 métodos. El primero son las presas de marea. Las presas de marea utilizan la energía potencial que existe entre la diferencia de altura entre las mareas altas y bajas, y sus elementos principales consisten en un dique de contención, una sala de máquinas donde se encuentran las turbinas y los generadores que producen la electricidad. El agua, al pasar de un lado a otro, mueve las turbinas y por ende los generadores. La segunda son los generadores de corriente de marea. Estos utilizan la corriente del agua para convertir la energía cinética en eléctrica. Los generadores de corriente de marea no utilizan contención. Se pueden ubicar en el mar, donde ya se han detectado corrientes marinas, y así utilizar en las profundidades los generadores que aprovechan el movimiento del agua para crear electricidad. Su funcionamiento es similar a las turbinas eólicas, las del viento, solo que en vez de estar en el viento, se utilizan debajo del agua. Es uno de los métodos más económicos y más extendidos en cuanto a energía maremotriz. También tenemos la energía maremotriz dinámica. Es un sistema de generación teórico, todavía no existe, pero consiste en construir grandes represas
de entre 30 y 50 kilómetros de longitud desde las costas hacia afuera. En este sistema interactúan las energías cinética y potencial. Las ventajas de la energía maremotriz, primero, es que es limpia, es inagotable y silenciosa. No tiene impacto visual y tampoco tiene un impacto acústico. Es de bajo mantenimiento, está disponible día y noche y no requiere de materias primas. Las desventajas es que solo pocos lugares en el mundo tienen disponible costas con poca biodiversidad y mareas altas. La ventaja de ciertas energías renovables, como la geotérmica y la maremotriz, es que son infinitas. Tal vez implican un alto costo de inversión, pero es un alto costo que a la larga es redituable y no genera emisiones. Otra energía relacionada a nuestros océanos es la energía olamotriz o undimotriz. La energía undimotriz es una energía renovable, incuantificable, que proviene del movimiento de las olas y es de las tecnologías más nuevas del planeta. ¿Y cómo funciona? Bueno, su propio nombre lo indica. Undi significa olas en griego y motriz, movimiento. Es una energía generada por el movimiento de las olas y esta se aprovecha gracias a distintas tecnologías que se siguen descubriendo. Cada día se están inventando distintas máquinas y algunas de ellas consisten en turbinas en el fondo del mar unidas a través de boyas. Las boyas transmiten el movimiento de las olas hasta las turbinas, generando electricidad. Arriba abajo, se aprovecha de tal manera que genera electricidad con un generador. Otro sistema es conocido como el de serpientes marinas. Otro sistema es el conocido como serpientes marinas robóticas. Consiste en la instalación de unas máquinas flotantes que obtienen energía del movimiento en sus distintas partes articuladas. La parte articulada que se mueve es precisamente la que genera la electricidad. ¿Cuáles son las ventajas de la energía undimotriz? Es altamente rentable e inagotable. Es limpia y de cero emisiones. Es de bajo costo al público. Además, la mejor de las ventajas es que, por ejemplo, las boyas sumergidas no afectan visualmente y además funcionan como arrecifes atrayendo vida marina. Al contrario de lo que se creía de que tal vez afectaban a la biodiversidad marina, contribuyen a esta y la mejoran. Las desventajas de la energía undimotriz es que requiere de una inversión inicial elevada y solo se puede aprovechar en los países que tienen costas. Además, aún se encuentra en una fase experimental, por lo que todavía no está disponible industrialmente. Ahora vamos con la energía del bioetanol. Seguramente lo has escuchado muchas veces. ¿Y qué es el bioetanol? El bioetanol es un biocombustible que proviene de la biomasa, es decir, que proviene de la biomasa de origen vegetal y por ello es considerado como una energía renovable. Es obtenido por la fermentación de la materia orgánica y la biomasa rica en hidratos de carbono, es decir, azúcares. Las principales materias primas para producir bioetanol son cereales, orujo, alimentos ricos en almidón y cultivos de caña de azúcar. El azúcar y los carbohidratos se transforman en alcohol por la acción de microorganismos mediante la fermentación alcohólica y otros productos metabólicos. Este biocombustible tiene los mismos usos que los combustibles fósiles, que se queman para obtener otro tipo de energía, ya sea motriz o eléctrica. Es decir, el bioetanol lo podemos utilizar en nuestros transportes, en nuestros coches, camiones y transporte público. O lo podemos utilizar para quemarlo en nuestras plantas termoeléctricas y generar electricidad a través de bioetanol. Ahora, ¿me estás diciendo el bioetanol se quema? Sí, sí se quema. Por lo tanto, emite gases. Pero la ventaja en comparación con los combustibles fósiles es que los gases emitidos son considerablemente más bajos.
Otra ventaja del bioetanol es que contribuye a la reducción de residuos orgánicos generados en el hogar. Si existe un adecuado manejo de los residuos de nuestros hogares y que pudieran ser conducidos y aprovechados para crear bioetanol, podríamos estar disminuyendo los residuos orgánicos de nuestros hogares y de nuestras ciudades. Pues para producir bioetanol se requiere cultivar caña de azúcar, almidones y cereales. Por lo tanto, requiere un amplio espacio para cultivos, y los cultivos, como todos sabemos, requieren agua. Entonces, entraríamos en un dilema: si utilizar los cultivos para alimento o para producir bioetanol. Otra desventaja es que, como les expliqué, el bioetanol se aprovecha a través de la combustión y sí produce cierto nivel de dióxido de carbono. Ahora, se le considera energía renovable porque los científicos dicen que el dióxido de carbono utilizado por la combustión del bioetanol es el mismo dióxido de carbono que la planta absorbió de la atmósfera cuando ésta crecía. Por lo tanto, es como si recicláramos el CO2. La planta lo absorbe, crece, la utilizamos para producir bioetanol, y al quemar el bioetanol devolvemos a la atmósfera el carbono que esa planta había absorbido, en un ciclo continuo de reciclaje. El biodiesel es un combustible alternativo de origen natural, renovable y mucho más limpio que el diésel tradicional. Pero ¿cómo funciona el biodiesel? Se obtiene a partir de aceites vegetales. El método habitual es la transformación a través de un proceso de combinación con alcohol metílico e hidróxido de sodio. Esta reacción se conoce como la reacción de transesterificación. ¡Ay, casi me trabo! Suena trabalenguas. Pero bueno, a través de esta reacción química, los aceites vegetales se convierten en un combustible. La ventaja, bueno, se utiliza como sustituto para los combustibles fósiles, para el transporte, para generar electricidad y para la industria. ¿Qué otra ventaja tiene el biodiesel? Es muchísimo más limpio que el diésel habitual, ya que proviene de la biomasa. Por último, el biodiesel reduce las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 57 y un 86%. Esto lo dice la Environmental Protection Agency, o lo que es en español, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Las desventajas del biodiesel son similares a las del bioetanol, pues los monocultivos extensos requieren de grandes extensiones para cultivar. Además, afectan la biodiversidad local, le quitan el espacio a los hábitats naturales, causando el deterioro de nuestro mundo natural, y bueno, sí emite un poco de carbono. Como pueden ver, todas esas son nuestras energías renovables. Todas ellas son muchísimo mejores que los combustibles fósiles y los sustituyen perfectamente. La cosa es que el mundo quiere invertir en ellas y cambiar hacia ellas. Pero eso estamos haciendo. Todos los países desarrollados están cambiando sus economías a fundamentarlas en energías renovables. Por eso es muy importante que México se ponga las pilas, invierta en infraestructura y en energías renovables para poder ser autosuficientes y lograr la descarbonización del país, logrando emisiones cero. Esto contribuiría enormemente a la mitigación del cambio climático. Muchas gracias y espero hayas aprendido algo nuevo este día.